ABC Color del 20 de mayo de 2007, es decir, 19 días después de la publicación anterior, apresan a jefe de banda de captores y rescatan a niña secuestrada en el este. La referencia era al ex policía José González, a quien vemos en el centro de la imagen cuando fue traído preso del lado argentino. Él posteriormente reveló dónde se escondían los demás miembros de su grupo. Agentes de investigaciones al mando del comisario Antonio Gamarra atropellaron una de las casas, apresaron a los demás miembros de la banda y a la vez, en ese mismo operativo, rescataron sin ningún rasguño prácticamente a la niña brasileña Kaeni Agrisi, quien cuando eso tenía 9 años de edad. Su papá, al día siguiente, iba a pagar $1 millón de rescate. Uno de esos casos que estábamos mencionando y que tiene que ver con el rescate de una niña brasileña tuvo como protagonista no solo a la policía, sino también a una periodista que hoy en día es nuestra compañera de trabajo, porque aparte de hacer la cobertura, también tuvo que hacer de traductora en ese momento, que pasa a ser una anécdota, pero una linda anécdota. Mariana Ladaga, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Gracias, Mariana, por venir. Desde 2001 operaba esa banda. 2001. Sí, así es. Y además de todas estas personas que por fortuna fueron liberadas, hubo alrededor de 14 víctimas tuvieron. Y en muchísimos de los casos los secuestros duraron meses, 3, 4, 5 meses, inclusive llegaron a tener secuestradas a más de 4 víctimas a la vez. El más sonado fue el de Hirokazu Ota. En realidad, todos los casos fueron bastante sonados. En el caso de Rojas, que vos estabas mencionando, ellos le tenían en una vivienda en Santa Rita. Y hubo un policía, el comisario Sánchez, que se hizo pasar por borracho. José Darío Sánchez. José Darío Sánchez. Y se quedó al costado de esa casa que tenían marcada como sospechosa durante una semana, haciéndose pasar por borracho para controlar los movimientos. Y de esa casa le subieron a Rojas al vehículo, en realidad, para enfrentarse a la policía y huir cuando la policía iba a intervenir en esa casa para rescatar a Rojas. Bueno, después de eso, pasados los meses, fue que se le detiene en Brasil, en El Dorado, a José González. Esa noche nosotros estábamos en la jefatura de policía de Alto Paraná, en el patio. Estaba bajando el helicóptero que le traía a José González de Argentina, cuando nos avisan que en Presidente Franco, en una vivienda, había un tiroteo y aparentemente había una persona también adentro de la casa con los delincuentes que estaban enfrentándose con la policía. Lógicamente, nosotros abandonamos la cobertura de la llegada de González y salimos corriendo hacia Presidente Franco con el compañero fotógrafo, en ese momento mi compañero Ricardo Romero. Nos fuimos a Presidente Franco. Cuando llegamos, éramos unos pocos nomás periodistas que habíamos llegado aún, el tiroteo seguía. Cuando termina el tiroteo y la policía nos permite entrar, entramos a la vivienda por el costado. En la primera habitación encontramos los 3 detenidos esposados contra la pared. Y al pasar a la última habitación de la sala, nosotros sabíamos que había una mujer entre ellos, nada más. Cuando llegamos a la última habitación, al lado de la cama, recostada contra la pared, una persona. Me acerco yo y le toco el hombro y le pregunto, ¿qué te pasó? Y se da la vuelta una nena de 9 años, que estaba secuestrada ahí hacía ya casi una semana. Ella había sido secuestrada, por eso es tan interesante lo que vos decís de Brasil, Osvaldo. Ella fue secuestrada en Foz de Iguazú, con su papá, estaba de ahí, de Foz de Iguazú, en compañía de su papá. A ella le secuestraron y le trajeron, le llevaron hasta Presidente Franco en Paraguay. Y ahí le tuvieron, justamente como dice Iván, al día siguiente supuestamente se iba a pagar el rescate. La policía cuando llegó no sabía que allí había una niña secuestrada y de hecho el secuestro no se había denunciado todavía cuando se encuentran con la niña. Y bueno, yo era la única mujer en ese momento y era la única que hablaba portugués también. Entonces, por orden del juez, que ahora es diputado, Manuel Trinidad Colmán, dispusieron que me quedara con la niña a acompañarle hasta que llegara a su familia. Qué historia la que estás contando, Mariana, sí. Y qué ese detalle de que entraron y no sabían que estaba una niña secuestrada en ese lugar. ¿Qué te dijo la niña, Mariana, a esta altura que ya ella ya es de mayor edad, me imagino? Sí, ahora ella está en Miami, es modelo en Miami. Sí. Es una hermosa mujer.
Ella cuando se dio la vuelta y se dio cuenta que había una persona que le hablaba en portugués, ¿verdad? Empezó a contar. Yo estaba con mi papá y me trajeron acá y me pidieron que le escriba una carta y yo le escribí y me prometen que me van a dejar salir, pero no me llevan y yo quiero irme con mis padres. Y me empezó a contar que le tenían en la habitación, era una habitación con una cama de 2 plazas, sábanas normales, comunes, un televisor y la nena, una silla cable, nada más había ahí. Al lado había un baño y después una sala comedor sería, ¿verdad? Esas eran las únicas dependencias de esa casa, ¿verdad? Y ahí la nena contó que le daban cosas para dibujar y que miraba la tele, pero que ella quería volver a su casa, ¿verdad? Y estuvimos conversando ahí, haciendo un poco del trabajo de tranquilizarle y de explicarle que ya estaba todo bien, ¿verdad? Ponerle, no sé, fueron aproximadamente 45 minutos, 1 hora como mínimo, hasta que llegasen sus padres, ¿verdad? Hasta que llegase el papá. El papá cuando entró fue directamente encima de los 3 detenidos, ¿verdad? Intentó matarlos. Les quiso pegar, se fue sobre el cuello de uno de ellos. La policía le atajó, obviamente, al señor y después le dejaron entrar, o sea que pasó a la habitación donde estaba la niña y ese abrazo entre el papá y la niña que había estado secuestrada es inolvidable. Realmente fue muy emotivo como ella corrió al verle a su papá, a los brazos de su papá, y su papá se fundió con ella en un abrazo y fue así, fue único, realmente fue único. Me emociona escuchar esta historia realmente, Mariana. Yo quiero contarle a la audiencia que Mariana Ladaga fue corresponsal en el Alto Paraná, cuando eso del diario La Nación, de lo que era el Grupo La Nación en ese momento. Sí. Después pasó a filas de ABC Color. Hoy en día es nuestra jefa de la sección locales y le agradezco, realmente le agradecemos porque vino a compartir esta experiencia con nosotros cuando estábamos hablando de gente rescatada, y parte de ese rescate la tuve como protagonista directamente a ella, aunque ella no lo buscó. Ella se fue a buscar la información y se encontró en una situación que realmente pudo colaborar con una niña que en ese momento ni siquiera se sabía era objeto de secuestro, y queda en tu legajo y queda en tu recuerdo de ese hermoso momento. Imagina, y seguís teniendo contacto con la niña, me dijiste. No, Mariana. Yo no volví a hablar con ella. ¿Y cómo sabes? ¿Por las redes sociales? Sí, y porque también los policías que la rescataron siguen teniendo ese contacto con ella, ¿verdad? Hicieron un seguimiento de ella hasta que ella dejó el país también, porque no fue tan sencillo para ella seguir viviendo en esta zona del mundo después de todo lo que pasó, ¿verdad? Además, su papá tuvo problemas judiciales también, está procesado por lavado en Brasil. Ahí Iván se acuerda, tiene más fresca en la memoria los casos. Eso te iba a preguntar, Mariana. Vos sabés que el papá de Cadenia Grisi se salvó de pagar $1 millón al día siguiente. Le rescataron a la hija y le entregaron a los policías. Y él dijo a los policías, mañana yo tenía que poner $1 millón. Pero un tiempo después creo que perdió algo así como 10 millones, Mariana. Sí, perdió más de $10 millones. De hecho, él era uno de los accionistas de Nave Informática, que es una tienda muy conocida de informática en Ciudad del Este. Y justamente, probablemente porque él era uno de los accionistas de esta empresa, es también que la niña fue víctima de secuestro, ¿verdad? Recordemos que esta banda tenía por víctimas a la gente que tenía poder adquisitivo y no importaba, así como Rojas, hubo otros grupos hubo otra gente también vinculada con el narcotráfico, también víctimas de esta banda, que también secuestró empresarios, también tabacaleros. Digamos que tuvieron un montón de víctimas de distintos ramos, dedicados a distintos ramos en Alto Paraná, y Grisi fue uno de ellos, ¿verdad? Como empresario de informática en ese momento. Posteriormente nos enteramos que la empresa estaba vinculada al lavado de dinero, y de hecho se abrió una investigación en Brasil y él llegó a ser prófugo incluso por lavado de dinero en Brasil, ¿verdad? Y hubo allanamientos, salió corriendo por el techo de su casa. Con eso ya te digo todo. Creo el que papá fue de la niña sí, unos rescatada. meses después. Así es. Mariana Ladaga, muchas gracias. Te liberamos para que siga también con tu actividad en la edición impresa y digital.